Hermanos, la gracia y la paz del Señor Jesús sea en nuestros corazones. Vamos a darle continuidad a la serie que empezamos hace 8 días, que tiene que ver con la autoridad en la casa de Dios, o como algunos le han llamado, la autoridad espiritual. En la primera reunión, hace 8 días, estuvimos mostrando cómo Dios fundamenta su autoridad desde su trono, que Dios mismo es autoridad y está sentado en su trono estableciendo su autoridad. Dios mismo es la autoridad. Estuvimos mirando unos textos donde presentamos que Luzbel, Heilel, Eóforo trató de colocar su trono donde ya estaba el trono de Dios. O sea, trató de socavar la autoridad de Dios, ¿cierto? Y eso se llama la rebelión, ¿cierto? Entonces, la autoridad de Dios fue ofendida. Alguien trató de sobrepasar los límites de la autoridad, en este caso la autoridad directa que era Dios, ¿cierto? Entonces vimos nosotros en Romanos 13:1, sométate toda persona a las autoridades establecidas, porque las que hay han sido establecidas por Dios. Y las personas que no se someten a lo que Dios ha arreglado o decretado, tiene juicio para sí. Entonces nos devolvimos al Antiguo Testamento y empezamos a mirar ese principio. Cómo Dios tiene sistemas de autoridad. La autoridad directa, que es Él, y la autoridad delegada. ¿Listo? Entonces miramos cómo Dios estableció autoridades en la tierra. Adán. Después estuvimos mirando otra autoridad establecida como fue Noé, ¿cierto? Y vimos cómo la serpiente engañó a la mujer al hombre, y entonces se volvió a sobrepasar los límites de la autoridad. La mujer sobrepasó el límite de su autoridad, que era su varón, y por ende el límite de la autoridad del varón, que era ¿quién? Dios, ¿sí? O sea que mire que la creación misma trató de sobrepasar y socavar la autoridad de Dios. En este caso, los ángeles, que son personas, y los seres humanos. ¿Por qué decimos que los ángeles son personas? Porque es que las personas no son solamente las de carne y hueso. Las personas son seres racionales que tienen conocimiento de sí mismo y pueden decir yo. Y los ángeles dicen yo, Gabriel, yo, Miguel, ¿cierto? Entonces vimos cómo la creación de Dios trató de sobrepasar los límites de la autoridad, que era Dios mismo. El hombre creado y los seres espirituales angelicales, una parte naturalmente, no todo, ¿cierto? Entonces vimos unos casos del Antiguo Testamento como había un juicio para aquellos que sobrepasaban los límites de la autoridad. Entonces vimos a Noé con Cam y la maldición sobre Canaán, y le dijo que sería siervo de los siervos. O sea, como no quiso someterse al arreglo de Dios, y el arreglo de Dios fue que él colocó a Noé como la autoridad delegada, ¿cierto? Entonces, como no quiso someterse, ahora va a ser siervo de siervos. Va a estar siempre en autoridad, bajo autoridad. Siempre va a tener autoridad sobre sí. Luego vimos casos, como el caso de María, como murmuró contra su hermano, y el juicio fue una lepra, lo que dice Romanos 13, juicio traen para sí mismo. Luego más adelante vimos que cuando ella murmuró, no lo oyó Moisés, lo oyó Dios, ¿cierto? Entonces vimos después más adelante, Coré, Datán y Abirán, también cómo se rebelaron contra la autoridad delegada, que era en ese caso Moisés. Y el juicio, se abrió la tierra y se los tragó. ¿Cierto que sí? Entonces estuvimos mirando varios aspectos de lo delicado que era tocar la autoridad delegada, ¿sí? Por Dios. Luego estuvimos viendo entonces que hubo algo maravilloso, hermano. Esto sí es maravilloso. Que la misma deidad, hubo un consejo eterno en el cual el Hijo decidió someterse a la autoridad de la deidad. Suena raro, pero así es. El Hijo, Filipenses 2:5, lo leímos del 5 al 11, no escatimó en ser igual a Dios, o no consideró ser igual a Dios como eso para aferrarse, sino que tomó forma de hombre. O sea que cuando consideró el Hijo no ser igual a Dios, en la eternidad, en un consejo eterno. El Hijo decide salir de la deidad para someterse a la deidad y así vindicar la autoridad de Dios, que había sido sobrepasada por la creación, en este caso los ángeles y en este caso los hombres. Entonces tenemos al Hijo de Dios que se hace hombre, ¿cierto? Tenemos al Hijo de Dios que se hace obediente hasta la muerte y por medio de su obediencia vindica la autoridad de Dios, ¿cierto?
Entonces terminamos con unos textos que vamos a considerarlo. Mateo 28, 18. Terminamos con Colosenses 2, 9, ¿recuerdan? Él es la imagen visible del Dios invisible, donde decía, y vosotros estáis completo en él, que es la cabeza de todo principado y potestad, y terminamos en Mateo 28, 18. Entonces, como el Hijo de Dios se humilló, se hizo obediente hasta la muerte, ¿cierto? Salió de la deidad, se hizo hombre, se hizo obediente como hombre, vuelve a la deidad, y cuando vuelve, mire lo que dice la Escritura, cuando resucita y asciende, Mateo 28, 18. Se acercó, y Jesús se acercó y les habló diciendo, después de resucitado, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y estuvimos diciendo que la palabra exousia, ahí donde dice autoridad, es la palabra que se traduce autoridad y significa libertad de acción o derecho de actuar, y para Dios dijimos que era absoluto. Y cuando se aplica a los hombres es un derecho delegado, autoridad. Derecho de actuar o libertad de acción, pero cuando es en Dios es absoluta. Derecho de actuar y libertad de acción en el hombre, y cuando es en el hombre es delegada. O sea, el hombre no tiene autoridad absoluta. Dios cuando delega una autoridad. No le da autoridad absoluta, porque la autoridad absoluta es ¿quién? Dios, que es la autoridad directa. Entonces el Señor cuando resucita dice, toda exousia me es dada en el cielo y en la tierra. Y leímos Apocalipsis 12 cuando decía, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, ¿cierto? Y reinará por los siglos. Más o menos creo que fue el texto que leímos en Apocalipsis 12. Entonces, el Señor tiene toda autoridad, ¿cierto? Vamos a empezar entonces a considerar nosotros que la autoridad depende de ver, conocer y someternos al que tiene toda autoridad. Dios es autoridad, ¿cierto? Pero Dios le dio toda la autoridad ¿a quién? A su Hijo, ¿cierto? Entonces la autoridad en nosotros nos sometemos a ella y la conocemos a medida que conocemos quién tiene la autoridad. En este caso, el Hijo de Dios. Por eso el mundo no se somete a la autoridad de Dios, porque el mundo no conoce quién tiene la autoridad sobre el mundo. En este caso, ¿quién? El Hijo de Dios. Toda exousia me es dada a mí, al Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces vamos a mirar Primera de Pedro 1:1 en relación con los creyentes. Primera de Pedro 1, versículo 1. Ustedes recuerdan, el Hijo vindicó la autoridad mediante la obediencia, ¿cierto? Obedeció y su obediencia sirvió para vindicar la autoridad de Dios que había sido sobrepasada y habían tratado de socavarla, la creación. Primera de Pedro 1:1. Vamos a mirar. Pedro, un apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Presta atención. Elegidos según la prognosis. La prognosis es el previo conocimiento que Dios tiene de las cosas. En este caso, presciencia. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, presta atención, en santificación del Espíritu. Entonces, a nosotros nos eligieron según el previo conocimiento de Dios por la santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer. La palabra en el griego significa escuchar atentamente. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas, ¿cierto? Entonces, como el Hijo tiene toda autoridad, el Padre y el Hijo están trabajando para que todo se someta a la autoridad de Dios. En este caso, primeramente, ¿a quién? A su Hijo. Siéntate a mi diestra. Yahvé dijo a Adón, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies, ¿cierto?
Entonces, el Hijo tiene toda autoridad. ¿Qué está haciendo el Hijo ahorita? Que todo se someta por estrado de sus pies y que todos reconozcamos la autoridad de Dios, que es Cristo como cabeza de todas las cosas. Nosotros no solamente fuimos salvados para no ir al infierno. El Señor nos salvó para obedecer a Dios. En este caso, reconocer la autoridad de ¿quién? La autoridad de su Cristo, ¿no? ¿Listo? Entonces, en ese trabajo que Dios está haciendo, Dios determina diferentes tipos o sistemas de autoridad, ¿cierto? Tenemos la autoridad directa, que es Dios, y la autoridad delegada. Y en esa autoridad delegada hay varios sistemas de autoridad que Dios le delega, que nos dice a nosotros los creyentes, porque lo encontramos en la Biblia, ¿sí? Entonces nos dice a nosotros qué debemos y cuál debe ser nuestra reacción y nuestro comportamiento en relación con esas autoridades que Dios ha establecido. Entonces vamos a empezar a considerar los diferentes sistemas de autoridad que Dios tiene en parte en el mundo. Romanos 13:1, que ya lo leímos. Vamos a mirar uno de los primeros sistemas que Dios estableció de autoridad. Romanos 13:1. Ahora, para que nosotros podamos cumplir Romanos 13, debemos primero cumplir Romanos 12. Y sobre todo, Romanos 12, en el versículo 2, habla de una transformación y una conformación a la imagen de Dios. Primero nos dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no amolden su manera de pensar al mundo, sino renovaos por medio del entendimiento, para que comprobemos lo que es bueno ante Dios. Entonces, para que nosotros podamos someternos a lo que Dios estableció y al arreglo de Dios, primero debe haber una transformación en nuestra manera de pensar, una renovación, un cambio producido por el Espíritu Santo en nuestra vida, para poder someternos al arreglo que Dios hizo. Es que el hombre natural no se somete a nadie. El hombre natural siempre quiere estar en rebelión, ¿cierto? Entonces, los únicos que pueden someterse son aquellos que tienen el Espíritu Santo y aquellos en los cuales el Espíritu Santo ha trabajado para que puedan darle un cumplimiento a la economía de Dios y a los arreglos que Dios ha determinado. Naturalmente, uno no se puede someter, ¿cierto? El hombre natural no se quiere someter. Y si se somete, no se somete de acuerdo a lo que Dios ha establecido o quiere Dios que el hombre se someta por amor a su nombre. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. La Biblia textual dice a las autoridades gobernantes. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, uno de los primeros arreglos que Dios tiene y los diferentes sistemas de autoridad es que Dios tiene autoridades en el mundo. Porque donde Dios no tuviera autoridades en el mundo, tendríamos un mundo completamente en anarquía, ¿cierto? Entonces Dios establece gobiernos y los gobiernos establecen leyes, ¿cierto? Para que los ciudadanos se sometan a esas autoridades. Mire lo que estamos diciendo, hace 8 días lo dijimos, Pablo habla de esto en qué ambiente histórico, en el ambiente donde estaban los césares, en el ambiente donde estaban matando a los cristianos, donde lo estaban persiguiendo, donde lo estaban echando a los leones, donde lo estaban quemando. ¿Quiénes? El gobierno de turno, el Kaiser, el César. Más sin embargo el Espíritu por Pablo le dice, romanos, a los romanos, en Roma, primeramente, sométanse a las autoridades establecidas por Dios. Reconozcan que las autoridades que existen han sido establecidas por Dios y ese es el arreglo de Dios, ¿cierto? Ya después habrá un juicio para ellas, ¿cierto que sí? Pero inicialmente Dios los puso en autoridad. Algo pasó con Nabucodonosor. Nabucodonosor, todos sabemos lo que sucedió, lleva cautivo a Judá, Benjamín, a Babilonia, pero después dice el Señor, yo después lo voy a juzgar a él por lo que hizo. ¿Se me entiendes? Y era la autoridad establecida en ese momento, en su país. Entonces Dios estableció, y ese es el arreglo de Dios, autoridades en el mundo.
Entonces nosotros como creyentes nos sometemos al arreglo que Dios ha determinado. Ahorita vamos a ver hasta qué grado. Pero Dios estableció autoridades y las autoridades establecieron leyes en cada gobierno, naturalmente, ¿cierto? Y Dios estableció autoridades en todas las disciplinas. En cada lugar que nosotros estamos hay autoridades. Lo hablamos a 8 días. En el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la casa, en la iglesia. Siempre donde tú vayas hay autoridades establecidas. Y un buen siervo y una buena sierva de Dios, siempre donde va, busca a quien someterse. ¿Cierto que sí? Porque ese es el principio de autoridad. Sumemos la palabra en ese mismo aspecto, autoridades en el mundo. Primera de Pedro 2, versículo 3. Primera de Pedro 2, versículo 13. Mire cómo dice Pedro algo muy parecido a lo que dice Pablo. Primera de Pedro 2, versículo 13. Por causa del Señor, mire, por eso hablamos de la renovación de la mente. Una mente transformada y renovada no piensa en sí mismo, sino que piensa en ¿quién? En el testimonio del Señor. Piensa que si no se somete, el testimonio de Dios va a ser afectado y se cumpliría esa palabra que dice: mi nombre es blasfemado entre los gentiles en todo momento. Estamos parafraseando, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? Por causa del Señor, no por nosotros, por causa del testimonio de Cristo, someteos a toda institución humana. El griego va a entender es a las leyes que los gobernantes puestos en autoridad decretan, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanzas de lo que hacen bien. Entonces mire, ¿para qué están puestas las autoridades en el mundo? Para castigar y someter a aquellos que no quieren someter a las autoridades, pero para alabanza de aquellos que se someten y hacen el bien. Ese es el propósito de los gobiernos, tratar de mantener la paz y tratar de dar equilibrio a los países, ¿cierto? Juzgar al que hace lo malo y someterlo por medio de la ley y dar alabanza a aquellos que hacen el bien. Entonces mire el Señor por qué nos manda, no por nosotros mismos, es por testimonio del Señor, ¿sí? Someteos al rey por causa del Señor, ¿sí? Esas son las autoridades que Dios establece en el mundo. Vamos a mirar unos ejemplos de autoridades en Éxodo capítulo 22, versículo 28, y vamos a mirar unos ejemplos cómo Dios coloca autoridades en el mundo. Aunque vamos a hablar del ámbito de Israel, también tiene que ver con el gobierno en el mundo, porque son gobernantes. Éxodo 22, versículo 28. Mire cómo decía la ley, como dice la ley de Moisés, la ley de Dios. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. ¿Cierto? Entonces, era alguien en Israel, príncipe o rey, que había sido puesto en autoridad o en eminencia. Tenía una autoridad delegada por Dios y Dios le dice: no vas a injuriarlo, ni vas a maldecirlo. Es un príncipe de tu pueblo. Y ya conociendo entonces lo que hemos venido considerando el día de ayer y hoy, entendemos que entonces es una persona que Dios ha puesto en autoridad. Y ese es el arreglo de Dios, ¿cierto? Ahora, vamos a mirar un caso en el Nuevo Testamento donde Pablo guarda la palabra. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles. Y le da un cumplimiento y le dice amén al arreglo de Dios. Hechos capítulo 23. Hechos capítulo 23. Pablo entra al templo y es arrestado porque iba con un gentil, un hermano, no recuerdo en estos momentos quién era, y entonces lo atrapan en el templo y lo presentan para que él pueda presentar defensa de la fe.
Entonces llega al capítulo 23, Hechos 23:1, y dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, estaba delante del concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó que entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca, una cachetada. Entonces Pablo le dijo al sumo sacerdote: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Esa era una manera de hablar, de dirigirse a personas hipócritas. Ustedes recuerdan al Señor Jesús cuando dice: ustedes los fariseos son como sepulcros blanqueados, ¿cierto? Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Si Pablo hubiese sabido que este era el sumo sacerdote, no lo hubiera dicho. Porque acá acabamos de leer: no injurarás a un príncipe de tu pueblo. Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? ¿Sí me entiendes? Porque no se podía hacer juicio sino con testigos, no a la ligera, decía la ley. Los que estaban presentes le dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y también lo que acabamos de leer: no le injuriarás, ¿cierto? Entonces mire cómo Pablo tenía una clara revelación de lo que era la autoridad delegada. Apenas supo que era el sumo sacerdote, no sabía, hermanos, que era un sumo sacerdote. ¿No es que está escrito? Si ves, Pablo, cómo guarda la palabra del Señor y dice amén al arreglo de Dios. Sométase toda persona a las autoridades establecidas y al arreglo que Dios tiene, ¿cierto? Entonces, ese es un ejemplo. Vamos a mirar otro ejemplo, Mateo 26. Y vamos a mirar cómo el Señor Jesús también se somete a las autoridades establecidas. Mateo 26, versículo 62. Entonces al Señor Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote de Caifás cuando lo arrestaron. Y ellos buscaban un falso testimonio contra él para entregarle, y no lo hallaron hasta que salieron 2 testigos diciendo que el Señor iba a derribar el templo. Entonces el versículo 62, y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? O sea, ¿no le responde a quién? A los falsos testigos que estaban acusándolo. ¿No respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, mira lo que le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bueno, ¿por qué le responde a Caifás y no le responde a los que le estaban acusando falsamente? Porque él era un príncipe del pueblo. ¿Sí me entiendes? Y el que le estaba preguntando era una persona que estaba en autoridad en Israel. Y por eso el Señor Jesús entonces se somete a esa autoridad y entonces le responde y le dice: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Cierto? Entonces se somete al arreglo del Padre, reconoce esa autoridad y entonces por eso le responde. A los otros no le respondió, no tenía por qué responderle, pero él sí era la autoridad establecida, era un príncipe del pueblo y le da las razones. Pues más se airaron cuando él le respondió, pero él somete y le responde. Ahora, ¿hasta qué punto nosotros como creyentes debemos someternos a las autoridades establecidas por Dios? En este caso, nuestros gobiernos. Vamos a mirar unos ejemplos en el Antiguo Testamento. Vamos a empezar. Éxodo 1, versículo 7. Que fue una de las preguntas que estábamos considerando hace 8 días cuando mutualizamos después de la reunión. Éxodo 1, versículo 7. Contexto. Jacob con todos sus siervos y sus hijos entran a Egipto. Había una profecía en Abraham que iban a durar 4 generaciones ahí. Se levantó un rey que no conocía a José, porque José fue segundo en Egipto. Se levantó un rey que no conocía a José, los hijos de Israel se multiplicaron mucho y entonces empezaron a grabarlos con trabajos muy pesados, ¿cierto?
Entonces el faraón le dijo a las parteras de los hebreos que cuando naciera un niño lo mataran y cuando naciera una niña lo dejaran vivir. ¿Listo? Vamos a leer Éxodo 1, versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, significa ser hermoso, y la otra Fua, que significa resplandecer. Y les dijo, mira lo que le dijo el rey, el faraón: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, si es hija, entonces viva. ¿Listo? Ahí la costumbre era que ellas se sentaban sobre piedras, y en esas piedras iba saliendo, al lado de las piedras iba saliendo el bebé, y se veía que era hombre o mujer. Pero las parteras, el texto que nos interesan, las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. ¿Cuál era el mandamiento del rey? Matar a los niños. Ese era el mandamiento y esa era la autoridad que Dios había establecido, el rey de Egipto, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Las parteras no se sometieron a eso, ¿cierto? Entonces, cuando una autoridad delegada sobrepasa los mandamientos de Dios, nosotros no estamos en obligación de obedecerle. Hay una sumisión como cristianos que somos, pero cuando sobrepasan los mandamientos de Dios, los cristianos debemos obedecer a la autoridad directa. En este caso sería el mandamiento de Dios. ¿Listo que sí? Vamos a mirar otro ejemplo, Daniel 3:28. Si una autoridad delegada expide una orden que contradice claramente el mandamiento de Dios, se le rendirá sumisión, pero no se puede obedecer, hermanos, porque va abiertamente en contra de las leyes de Dios. Ese es el grado hasta que nosotros nos debemos someter a las autoridades establecidas. Daniel 3, dijimos que el 28, ¿cierto? Okay. Contexto: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro muy alta y dio un edicto que todo mundo, cuando escuchara los sonidos de ciertos instrumentos, creo que son como 7, 6, 7, tenían que postrarse y adorar a la estatua que Nabucodonosor levantó. Entonces, hubo 3 israelitas, vamos a llamarlo por los nombres israelitas, porque el diablo lo que quiere es cambiar los nombres a las personas. Le colocó puro nombre babilónico, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, pero en realidad son Ananías, Azarías y Misael, ¿cierto? Entonces esos 3 varones israelitas guardaban la palabra y el testimonio de Dios, donde estuviesen, hermano. Y ahí nosotros aprendemos a no negociar las cosas de Dios, no importa dónde estemos. ¿Entiendes? Y eso, que ellos están en una situación de muerte. Hay veces nosotros negamos al Señor y no situaciones de muerte, situaciones muy cotidianas, en el trabajo, en la universidad, en la casa. ¿Listo? Entonces ellos no se arrodillaron, los echaron al horno de fuego y apareció un 4.º hombre en medio del horno de fuego, ¿cierto? Entonces el rey los manda a sacar, su ropa no se había quemado. Y llega el versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, Sadrach, Mesach, Abed-Nego, nosotros decimos Ananías, Misael y Azarías, que envió su ángel y libró sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey. O sea, era el mandamiento y la ley de la autoridad establecida en ese momento en Babilonia, ¿cierto? ¿Y cuál era el mandamiento del rey? Pues que al sonar los instrumentos, todo el mundo adorase la estatua que Nabucodonosor había hecho. Pero ¿sabe qué, hermano? Eso era abiertamente en contra de la ley de Dios. Porque cuando tú lees las 10 palabras, Éxodo 20, es la primera palabra que dice: no adorarás otros dioses fuera de mí. Entonces, en este caso se pesa, ¿cierto? Si la ley que sacó Nabucodonosor sobrepasa la ley de Dios, no la podemos cumplir, que fue lo que hicieron Ananías, Azarías y Misael. Al arrodillarse y adorarla, estarían infringiendo la ley de Dios en Éxodo 20, ¿cierto? Pero ellos prefirieron someterse al Señor, y también hubo un sometimiento a Nabucodonosor. ¿En
¿En qué sentido? En que se sometieron al fuego. Ellos se sometieron al fuego de Nabucodonosor, al juicio. No se sometieron a la ley, pero se sometieron al juicio, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el Señor? Da un testimonio y los vindica, ¿sí? Y el mismo Nabucodonosor dice que los ha hallado ¿cómo? Los ha hallado limpios en el asunto, ¿cierto? Amén, hermanos. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, Sadrach, Mesach, Abed-Nego, Ananías, Misael, Azarías, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaran en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que a su Dios, ¿cierto? Entonces, cuando hay una ley que sobrepasa la ley de Dios, nosotros no podemos someternos a ella. Miremos otro ejemplo más adelante. Daniel 6. Ahí mismo, Daniel 6, versículo 10. Contexto. El rey Darío constituyó 120 sátrapas y sobre esos 120 sátrapas constituyó 3 gobernadores. Entre los 3 estaba Daniel. Y la escritura dice que había un espíritu superior en él. Entonces, como Daniel no se prestaba para robar al rey, los demás querían hacerlo, y como Daniel no se prestaba para esa situación, entonces buscaron hacerlo caer. Pero como no encontraron falta en él, buscaron falta en relación con su Dios. Entonces le dijeron al rey que todos los sátrapas y todos los gobernadores habían dicho que por qué no hace una ley en el cual prohíba orar a otro Dios durante 30 días y pedirle a otro Dios diferente que al rey Darío, ¿cierto? Entonces sacaron la ley, le colocaron, la sellaron con el anillo de los medos y persas, que no puede ser abrogada. Entonces llegamos al capítulo 6, versículo 10. Mire qué es lo que pasa. Era la ley y era la autoridad establecida. Estamos hablando de que hay un sistema que Dios estableció de autoridad en el mundo, ¿cierto? Reyes y gobernantes. Pero estamos diciendo hasta qué punto nosotros como hijos de Dios nos sometemos a las leyes del gobierno. ¿Listo? Estamos viendo hasta qué punto nos podemos someter. Cuando una ley que dicta el gobierno sobrepasa las leyes de Dios, nosotros ahí no nos sometemos a la ley del gobierno, sino a la ley de Dios. ¿Listo? Cuando Daniel supo el edicto, que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas a las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Sí? Entonces mire lo que hizo Daniel. No temió el edicto y el mandamiento del rey, porque él sabía que si se sometía a eso, infringía la ley superior, infringía, ¿cierto? Y sobrepasaba la autoridad directa que era Dios, porque Dios tenía otro mandamiento: solo al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él se le puede orar, lo dice Crónicas, ¿cierto? Entonces, donde Daniel hubiese hecho eso, hubiera sobrepasado la autoridad y la palabra del Señor. Entonces ya conocemos el desenlace. Dios envió a su ángel, le cerró la boca a los leones, y Daniel fue sacado airoso de ese lugar. Pero las personas que trataron de llevarlo allá, luego fueron juzgadas por esa situación. Y terminemos ese aspecto con Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Amén, hermanos, ¿estamos entendiendo claro? ¿Cierto? ¿Hasta qué punto nos debemos someter? Hechos 5, versículo 29. Después del suceso de Ananías y Zafira, a Pedro lo encarcelan. Y luego les dicen que no hable más en el nombre de Jesús. Pues ya de entrada sabemos nosotros que es un mandamiento en contra del Señor, porque el Señor lo que dijo: prediquen arrepentimiento en mi nombre, ¿cierto? Entonces, Hechos 5:29, nuevamente lo llamó el sumo sacerdote, la autoridad establecida, y les dice, 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Ah, claro, ellos fueron los que los mataron. Ese no es el tema, pero ellos fueron los que lo mataron. 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: mira, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los apóstoles habían dicho, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos cesar de predicar arrepentimiento en el nombre de Jesús, porque es que es en ese nombre en el cual hay salvación, ¿cierto? Entonces lo que ellos le estaban pidiendo sobrepasaba la ley de Dios. En ese caso los apóstoles no se sometieron, hermano. No nos podemos someter. Amén. Entonces ahí consideramos las autoridades que Dios ha establecido en parte en el mundo y hasta qué grado nos sometemos. Otro sistema de autoridad que Dios ha establecido en el mundo. Autoridad en la familia. Vamos a ir a Efesios 5:22. Vamos a ver solamente algunos textos, no vamos a ver todos los textos relacionados. 5:21. Mire, volvemos a lo de antes. Para cumplir Romanos 13 hay que pasar por Romanos 12. Para cumplir Efesios 5:18, 5:21, 22, hay que cumplir Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Para que pueda haber un sometimiento debe haber una llenura del Espíritu Santo. Efesios 5:21, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Empieza diciendo el colofón. 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Entonces, las hermanas que tienen esposo deben someterse a su esposo, porque su esposo es la autoridad delegada en su casa. Ese es el arreglo de Dios. Dios estableció autoridades, ¿cierto? Y la autoridad de su casa, de todo creyente, es el esposo. Pero mire, acá hay dos realidades. Ella debe someterse a su esposo, pero no de cualquier manera. ¿Cómo dice el texto? Como al Señor. Entonces, de la manera que se somete al Señor, es la manera que se debe someter a su esposo. Todo esto funciona cuando se tiene a Cristo como cabeza, cuando se reconoce la autoridad que Cristo tiene sobre todas las cosas, hermano. Si no, esto no funciona, porque no hay realidad. No hay realidad de esto, hermano, ¿cierto? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Amén. Y sumemos la palabra, Colosenses 3:18, que habla de lo mismo. Y lo mismo, para cumplir Colosenses 3:18, debe cumplir Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora abundantemente, y es un paralelo con Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu Santo. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor, hermano. Mire, el Señor está estableciendo la cultura de Edén en medio de la iglesia. Está estableciendo la cultura de los cielos, la cultura del nuevo hombre en medio de la iglesia. Y por eso en nosotros debe haber un testimonio de que el Señor está obrando en nosotros. Porque dice, como conviene en el Señor. Y la otra le decía, como al Señor, por causa del Señor. ¿Cierto? Todo tiene su origen en Él, hermano. No es por causa de nosotros, ni porque nos sentamos ofendidos o porque no nos queramos someternos. Es un asunto que tiene que ver con la cabeza, que es Cristo. Toda exousia me es dada, toda autoridad, hermano. Para que esto pueda suceder, debe haber un reconocimiento de Cristo como autoridad del universo, hermano. Si no, va a ser en vano todo lo que se haga, Amén. Y terminemos ese aspecto. Primera de Pedro 3:5. Entonces vamos a mirar cómo dice, cómo explica Pedro cómo conviene en el Señor que la mujer esté sujeta a su marido. Primera de Pedro 3:5. Viene hablando primero del atavío que deben tener las hermanas. Viene hablando del testimonio que deben dar las hermanas de Cristo para ganarse a sus esposos, sin palabra. Y luego dice, 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido. Y voy a colocar un ejemplo. ¿Cómo Sara, ese es el ejemplo? Primero, ¿cómo se ataviaban las santas mujeres de Dios? Y cómo obedecían a sus maridos. ¿Cómo Sara obedecía a Abraham? ¿Y sabe qué hacía Sara con Abraham? Lo llamaba, ¿qué quiere mi señor? ¿Sí?
Obedecía a Abraham llamándole Señor. Obedecía a Abraham llamándole Señor. Uno cuando presenta a la esposa, mira, le presento a mi señora. Ella no dice le presento a mi señor, sino a mi esposo, ¿cierto? Entonces, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, ¿cierto? Entonces vemos cómo ella reconocía la autoridad que tenía sobre sí, en este caso su esposo, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien o haciendo el bien sin temer ninguna amenaza. Amén. Sigamos en el aspecto de las autoridades en la familia. Efesios 6:1. Hay para todos, esposas, padres e hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Mira, hermano, lo interesante del sometimiento y la obediencia. Los textos que hemos leído siempre van en el Señor, como al Señor, porque efectivamente tiene que ser algo que sea desde la cabeza, hermano. Por eso hablamos de que si no tenemos la realidad de Cristo como autoridad y como cabeza sobre todas las cosas, estas cosas no pueden funcionar, ni en la casa, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en la iglesia, hermano, ni en el hogar, ¿cierto? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque eso es justo. Y Colosenses 3:20 dice lo mismo. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. ¿Qué es agradable? Que los hijos obedezcan a sus padres. Mi papá no es bueno, pero Dios no le está diciendo que si es bueno o si es malo. Hijos, obedeced a sus padres. Honra padre y madre, pero usted no sabe cómo es mi mamá. El Señor no está diciendo que depende como Él la tiene que honrar. Dice honra padre y madre, ¿cierto? ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo Dios honra las autoridades delegadas. Y lo que las autoridades delegadas determinen, Dios dice amén a esa determinación. Dios ni siquiera menoscaba esas autoridades que Dios ha delegado. Números 30, vamos a mirar este aspecto. Cuando la autoridad delegada aprueba algo, la autoridad directa lo aprueba. Cuando la autoridad delegada desaprueba algo, la autoridad directa lo desaprueba. Números 30, versículo 1. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Yahvé ha mandado. Esta es la palabra que Yahvé ha mandado. Vamos a ver cuál es. Cuando alguno hiciere un voto, la palabra hebrea nadar es promesa, a Yahvé, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Por ejemplo, un ejemplo, digamos que yo tengo un hato de ovejas y le hago voto al Señor. Señor, tengo 10 ovejas. De las 10 ovejas que yo tengo, cada vez que me para una, te la entrego en sacrificio, por decirlo así, ¿cierto? O por ejemplo, Señor, me comprometo a que voy a orar todos los días a la 1 de la tarde. Ese va a ser mi compromiso contigo, ¿cierto? Entonces dice: cuando alguno hiciere voto a Yahvé o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. 3, presta atención. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Yahvé y se ligare con obligación en casa de su padre, en su juventud. Entonces, en este caso, ¿quién es la autoridad de la mujer? Su padre, ¿cierto? Estamos hablando del hogar. Si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será.
O sea que si el padre no desaprueba ese voto es firme ante el Señor. ¿Listo? Versículo 5. Si su padre le vedare o se lo prohíbe, el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes. Y Yahvé la perdonará por cuanto su padre se lo vedó o su padre se opuso. ¿Cierto? Entonces, el padre aprueba para que tenga validez. Si el padre calla, valida. Pero si el padre no está de acuerdo, entonces no hay validez de ese voto. Entonces mire cómo Dios honraba la autoridad del padre, ¿cierto? Y la mujer se sometía a su padre. En este caso era una doncella, ¿cierto? Veamos el otro aspecto. Este es en la familia. Pero si fuere casada, la otra era si viviera en casa de su padre. E hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo hiere y cuando lo hiere callare a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó le vedó o se lo prohíbe, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo y Yahvé lo perdonará. ¿Sí ves? Entonces si el marido le aprobaba, su voto era firme. Si el marido desaprobaba, su voto no era válido, ¿cierto? Entonces, mire cómo Dios honraba la autoridad y lo que la autoridad aprobara, Dios decía amén. Lo que la autoridad desaprobara, Dios decía también amén. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme, ¿sí? ¿Me entienden? Porque en este caso la viuda no está en casa y en este caso no está con su marido. Pero mire que lo que dice la viuda. Si hubiera hecho voto en casa o estando en casa de su marido y hubiera ligado su alma con obligación de juramento, y si su marido oyó y cayó a ello y no se lo vedó o no se lo prohibió, entonces todos tus votos serán firmes y toda su obligación con que hubiere ligado su alma firme será, ¿cierto? Entonces si mientras el marido estaba vivo, ella hizo un voto y el marido no dijo nada, va a ser firme, lo va a tener que cumplir cuando se muera su marido. ¿Listo? Si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios, cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma, será nulo. Su marido los anuló y Yahvé la perdonará. ¿Ves? Cómo aprobaba la autoridad y desaprobaba, y cuando la autoridad delegada aprobaba y desaprobaba, Dios aprobaba. ¿Cierto que sí? Todo voto y juramento obligándose a afligir en alma a su marido lo confirmará o su marido lo anulará, porque era la autoridad sobre ella. Pero si su marido callare de ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella. Los confirmó por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Y presta atención al versículo 15. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces ¿quién? Él llevará el pecado de ella. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasó ahí? Sí. Mas si los anulare después de haberlo oído, o sea, él podía anularlos es cuando los escuchara, en ese mismo instante. Pero si ella hizo un voto y pasaban los días y el marido no lo anuló, sino digamos al año o a los meses, entonces dice la Biblia, si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. ¿Cierto que sí? Ya no los podía anular. Entonces, ¿qué hacía Dios? Trataba con la autoridad delegada que era él. ¿Sí me entiendes? Dios trataba con la autoridad delegada. Estas son las ordenanzas que Yahvé mandó a Moisés entre el varón y la mujer, entre el padre y su hija, durante su juventud, en casa de su padre. Entonces, si la autoridad delegada se equivoca, la esposa queda inocente en este caso. El hombre no podía pasar en este caso a la autoridad delegada que era Dios. Amén. Vamos a mirar otro aspecto. En la iglesia, otro sistema de autoridad que Dios estableció. Dios también estableció autoridades en la iglesia. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 12. Obviamente que no vamos a ver todo lo relacionado con el tema, solamente algunos aspectos importantes. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12.
Preste atención. Os rogamos, hermanos. No manda. Pablo ruega a los tesalónicos y el Espíritu nos ruega a nosotros. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis, la Biblia textual dice, que respetéis, ¿cierto?, a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Entonces, cuando hay un respeto es porque hay un reconocimiento de la autoridad, ¿cierto? Dios mediante, en la próxima reunión y para terminar, vamos a mirar cuáles son las credenciales para reconocer autoridad. Estamos hablando de la autoridad espiritual, ¿cierto? Y muchas personas entre nosotros pueden levantarse diciendo que son autoridades. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia para reconocer esas autoridades que Dios ha establecido. La palabra os presiden es la palabra griega proistemi, que significa estar delante de alguien. En este caso, los hermanos que están delante de los hermanos en la iglesia. Entonces lo primero que se les pide es, a los que trabajan y os amonestan y os presiden, respétenlos. Primera medida. Segundo, sumemos la palabra. 13, y que los tengáis en mucha estima por amor y por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Primera de Timoteo 5:17, sumemos la palabra. Preste atención. Primera de Timoteo 5:17. Los presbíteros, los ancianos, que gobiernen bien. ¿Quiénes gobiernan? Los que tienen autoridad. Autoridad delegada, lo dijimos hace 8 días. Nadie tiene autoridad en sí mismo. La única autoridad directa es Dios, pero Dios delega autoridad a los hombres. En este caso, la autoridad delegada a los ancianos. Los ancianos que gobiernen bien, proistemi, sean tenidos dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. ¿Listo? Entonces mire qué es lo que dice. Los ancianos que gobiernen bien o presidan. Esas son las autoridades que Dios establece en la iglesia, en la casa del Señor. Los ancianos que gobiernen bien o presidan, proistemi, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Sumemos la palabra. Primera de Corintios 16:15. ¿Qué más? Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. O sea, fueron los primeros frutos en Acaya para Cristo. Estéfanas con todas sus familias. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos. Y a todos los que ayudan y trabajan. ¿Recuerda lo que leímos ahorita? Los que trabajan, los que presiden, los que sirven. Entonces Dios ha delegado esas autoridades y nos pide a nosotros como iglesia que nos sujetemos a ellos, porque ese es el arreglo que Dios ha determinado. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Ese es el arreglo que Dios ha determinado. Lo mismo dice Primera de Pedro 5. Vamos a sumar la palabra. Primera de Pedro 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. ¿Sí ves? Nuevamente, habla de este arreglo que Dios estableció en su casa, hermanos. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. ¿Cómo se hace eso? Revestidos de humildad. O sea, esto que estamos hablando es un aspecto espiritual, hermano. Esto no se hace porque lo sabemos, sino porque es un asunto de realidad espiritual en nosotros. En este caso, mire que lo que dice, revestidos de humildad. Esa es la manera que se puede hacer. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. ¿Es lo que sí? Entonces, ¿qué hizo Dios con el diablo? Lo resistió por soberbio.
Amén, hermanos. Autoridad directa y autoridad delegada. Vamos a mirar este principio por medio de Pablo en Hechos 22. Vamos a mirar Pablo cómo reconoce la autoridad directa, que en este caso es Dios, el Señor Jesús, que es la cabeza de todo, y los hermanos. Hechos 22, versículo 6, hermano. Hechos 22, versículo 6. Ahorita leímos 23, ¿cierto? Ahora vamos a leer 22, 6. En lo mismo, Pablo está dando defensa y presentando la defensa de la fe cuando se convirtió. Entonces mire qué es lo que dice. Pero aconteció que yendo yo al llegar a Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces yo respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Aquel que dijo: toda exousia y toda autoridad me da en el cielo y en la tierra. Esa era la autoridad directa. Entonces cuando le dice: yo soy Jesús de Nazaret, yo soy de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la verdad, la luz, se espantaron, pero no entendieron la voz de que hablaba conmigo. Y le dije, inmediatamente se pone bajo autoridad, Pablo, porque reconoce la autoridad directa en Jesús. ¿Qué haré, Señor? Qué precioso, ¿cierto? Este ejemplo de Pablo reconociendo su autoridad directa, que era el mismo Cristo. Y cuando la reconoce, lo primero que hace es que se somete y le dice: ¿qué haré, Señor? Como un esclavo. El Señor le dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. ¿Cierto? Entonces Pablo, sometiéndose a la autoridad de Cristo, se va para Damasco y se encuentra con un hermanito que se llamaba Ananías. ¿Cierto? Para muchos común y corriente, pero era el que Dios había enviado por Jesucristo, y era el que Pablo iba a reconocer. Y llega Ananías, le pone las manos y empieza a decirle que el Señor también se le apareció a él y le dijo que le viniera a dar un mensaje. Pablo se somete a ese hermanito llamado Ananías, hermano. La autoridad directa y la autoridad delegada, hermano. Qué precioso, ¿cierto? Estos temas que son muy necesarios para nosotros. Terminemos. Efesios 1, versículo 20. Efesios 1, versículo, vamos a leerlo desde el 15, hermano, para tomar el contexto. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahí es el pleno conocimiento de Él. Entonces, ¿qué va a hacer ese espíritu de sabiduría y revelación y del conocimiento de Dios? Va a alumbrar, alumbrando los ojos de vuestro corazón, dice el griego, cardio, entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál, presta atención, la superiminente grandeza de su poder. Superiminente grandeza de su poder. Para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. La cual, ¿cuál es esa la cual? El poder de su fuerza, la superiminente grandeza de su poder, operó en Cristo resucitándole de los muertos. ¿Y qué hizo ese poder de Dios? Lo levantó de los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales.
para que se cumpliera el Salmo 110:1. Siéntate a mi diestra, ¿cierto? Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, ¿sobre quién? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Qué es eso? El texto que empezamos, toda autoridad me es dada. Entonces el poder del Padre lo levantó de los muertos, lo sentó a su diestra y lo puso por cabeza de todo principado, toda autoridad, todo poder, todo señorío y sobre todo nombre, hermano, aleluya. Esa es la autoridad que nosotros debemos reconocer y ver para que haya una realidad en nosotros de un sometimiento al arreglo de Dios. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Siéntate a mi diestra hasta que te ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿cierto? Y preste atención a esta parte, hermano. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, amén. Estamos de acuerdo todos en eso. Pero todo lo que consiguió Cristo se le transmite a la iglesia. ¿Qué? Lo sentó en autoridad sobre todo principado, sobre todo señorío, sobre toda autoridad y sobre todo nombre que se nombra. Y lo dio por cabeza a la iglesia. Todo lo que es de la cabeza va al cuerpo. Toda la autoridad de la cabeza va al cuerpo. Toda la realidad de la autoridad de la cabeza va al cuerpo, hermanos. Amén, qué precioso, ¿cierto? El cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces, Dios sigue trabajando hasta que obedezcan a Cristo como Cristo obedeció al Padre. Dios está trabajando para que todos obedezcan al Señor Jesucristo y todos estén bajo la autoridad de Cristo, así como Cristo obedeció al Padre, hermano. Una obediencia perfecta al Señor, hermano. Qué precioso, ¿cierto? Entonces, por eso el Señor dice, mi Padre y yo hasta hoy trabajamos, hermano. Amén. Entonces, hay algo que ya está establecido y de ahí no se puede mover, que Dios es la cabeza de Cristo. Amén. 1 Corintios 11, ¿cierto? Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Pero Cristo está trabajando para que la iglesia se someta a su autoridad. ¿Cierto que sí? Cristo lo está haciendo, nosotros lo reconocemos, pero en nuestro vivir diario debemos reconocer y demostrar que Él es nuestra cabeza, que nosotros estamos limitados en nuestro mover y accionar por los movimientos de la cabeza, ¿cierto? Esa realidad Dios la está trabajando por el Espíritu Santo. Pero hay un tercer estadio, hacer el reino de este mundo el reino de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Sí ven esos tres estadios? Dios, la cabeza de Cristo, está hecho. Amén. Cristo, cabeza de la iglesia. Dios está trabajando en nosotros. Pero Dios también está trabajando para el tercer estadio. Hacer de los reinos del mundo los reinos de nuestro Señor y de quién más. Y de su Cristo. Que lo dice Apocalipsis 12:10 y terminemos con ese texto. Que ya lo leímos en la reunión pasada. Vamos a volverlo a leer. Apocalipsis 12, versículo 10. Qué precioso tema, hermano, Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Cierto? Entonces el trabajo que está haciendo Dios por el Espíritu Santo es que todos los reinos vengan a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Que Cristo establezca la autoridad en todas las cosas, hermano. Amén. Entonces mira lo que estamos viendo. Las autoridades que Dios ha establecido, primeramente basándose en la autoridad de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Vimos que hay autoridades en el mundo, en la casa, en la iglesia. Y vimos hasta qué punto nosotros nos podemos someter a las autoridades establecidas, hermano. Pero también vimos cómo el Hijo tiene toda la autoridad y ha delegado autoridad a la iglesia, hermano. Amén. Entonces, Dios mediante, en la próxima reunión terminaríamos y vamos a considerar algunos aspectos para finalizar. No podemos decirlo todo, algunos aspectos,
como es lo relacionado a qué credenciales se deben presentar o se reconocen para que exista una autoridad. Amén. Y vamos a ver cuán delicado es cuando los hombres que están en autoridad incumplen ante Dios. Vamos a ver el trato de Dios hacia las personas que están en autoridad. Amén. Vamos a orar al Señor, hermano, y vamos a entrar entonces a la mutualidad. Toda gloria.